A diario podemos escuchar el término riesgo en diversos ámbitos de nuestra vida: economía, centros de trabajo, cambios globales, nuestros trayectos, inclusive en nuestros propios hogares. Si estamos rodeados de este término, ¿conocemos realmente a qué se refiere y por qué este término concierne a la sociología? En este video expondré las posturas de 4 autores clave para entender el riesgo desde la sociología. Hablo de Niklas Luhmann, Mary Douglas, Ulrich Beck y Anthony Giddens. En términos generales, el concepto de riesgo puede referirse a algo que aún no sucede, pero podría suceder, y ha sido abordado de distintas formas por la sociología contemporánea. A medida que la sociedad avanza, paradójicamente parece enfrentarse a un número creciente de riesgos. Esta observación me lleva a comenzar con la teoría de la sociedad del riesgo de Ulrich Beck. Para Beck, sociólogo alemán, el riesgo no es un fenómeno natural, sino una creación de la propia modernidad, que emerge del desarrollo industrial, tecnológico y científico, y cuyas consecuencias negativas ya no pueden ser anticipadas ni controladas con facilidad. Ejemplo de ello, podemos observar el cambio climático, la contaminación nuclear o las pandemias, que ilustran cómo los peligros actuales son producto del progreso y no de las fuerzas naturales externas, a diferencia del pasado, que solían estar localizados geográfica y socialmente. De esta forma, los riesgos de la modernidad reflexiva trascienden fronteras, afectando a todos por igual, aunque de forma diferente. Además, la modernidad reflexiva, según Beck, es una transformación profunda de la sociedad industrial que ocurre sin una planificación centralizada, resultado de la propia dinámica autónoma de la modernidad que termina por cuestionar y disolver sus propias estructuras fundacionales. Esta transformación impacta directamente en el orden político, económico y social, dando lugar a lo que Beck denomina una segunda modernidad. En esta segunda modernidad, las consecuencias no deseadas del progreso, como el riesgo, se convierten en los verdaderos motores del cambio. Ya no es la razón instrumental o la planificación a largo plazo lo que guía la transformación, sino precisamente lo no previsto o lo que queda fuera del cálculo, es decir, los riesgos. Para hablar de Luhmann es importante recordar su teoría sistémica de la sociedad, en la cual concibe a la sociedad como una compleja red de sistemas que se constituyen y operan a través de la comunicación y no de la acción. Para Luhmann, la comunicación es el elemento central de lo social y desde esta perspectiva es que aborda el concepto de riesgo. El riesgo, según Luhmann, no debe entenderse como un evento objetivo o externo, sino como una construcción comunicativa que emerge al interior de los sistemas sociales como consecuencia de decisiones. Es decir, el riesgo no reside en el suceso en sí, sino en cómo se anticipan y atribuyen las posibles consecuencias negativas de una decisión tomada dentro del sistema. Para ello, hace una particular distinción entre riesgo y peligro, siendo el primero atribuido a una decisión tomada por el propio sistema y el peligro concebido como algo fuera de control del sistema. Mary Douglas, antropóloga influida por Durkheim, analiza el riesgo como una construcción cultural y social y no como un ente material u objetivo, a diferencia de Ulrich, quien entiende el riesgo como consecuencia del desarrollo industrial y tecnológico. En este sentido, Douglas se centra en cómo las sociedades perciben y clasifican los riesgos según sus propios códigos simbólicos, éticos y morales. La percepción del riesgo no depende solo del conocimiento técnico, sino de una elaboración intelectual colectiva que permite a los miembros de una sociedad evaluar probabilidades y amenazas, tomando en cuenta factores como la cultura, la clase social, la credibilidad y las nociones de justicia. Esto explica el por qué distintos grupos sociales perciben y toleran el riesgo de diferente manera.
Douglas sostiene entonces que la percepción como la aceptación del riesgo están profundamente condicionadas por la forma de organización social y los valores que en esta se tengan. Así, cada sociedad o comunidad define qué riesgos considera aceptables o intolerables según sus creencias, normas y proyectos. Finalmente, Giddens complementa las ideas de Ulrich y plantea que el riesgo es una consecuencia directa de la globalización y de un desanclaje de la tradición, lo que incrementa la incertidumbre en la vida moderna. Introduce el concepto de riesgo manufacturado, que se refiere a aquellos riesgos generados por el propio desarrollo humano, especialmente a través del avance acelerado de la ciencia y la tecnología. Estos riesgos son novedosos, sin precedentes históricos claros, lo que hace difícil identificarlos o calcularlos con precisión. En muchos casos, ni siquiera sabemos con certeza cuáles son o cómo medir sus posibles efectos. Giddens sostiene que vivimos en una sociedad profundamente influenciada por la ciencia y la tecnología, que la vuelve una sociedad cada vez más compleja donde todo está sujeto a revisión, generando futuros inciertos. Esta complejidad tiene sus orígenes en dos grandes transformaciones: el fin de la naturaleza y el fin de la tradición. El fin de la naturaleza hace referencia a que casi todos los aspectos del mundo físico han sido alterados por acción del hombre. Esto desplazando las preocupaciones tradicionales sobre amenazas naturales, como terremotos o erupciones, hasta nuevos temores provocados por nuestras propias acciones, como el cambio climático o las pandemias. Por otro lado, el fin de la tradición significa habitar un mundo donde la vida ya no está determinada por el destino impuesto de las costumbres heredadas, es decir, los roles asignados. Y en esta modernidad estas normas se debilitan. Aún así, esta transición no ocurre igual para todos y sigue marcando divisiones de clase en la sociedad actual. En conjunto, todas estas acciones hacen una sociedad más compleja. El progreso tecnológico y el debilitamiento de las certezas tradicionales generan un entorno de riesgo, incertidumbre y transformaciones profundas. Para concluir, el riesgo es inevitable desde cualquier perspectiva. Sin embargo, podemos influir en el cómo lo asumimos, viéndolo desde una probabilidad, como una consecuencia de la vida moderna cada vez más acelerada o como una construcción cultural. La forma en que dimensionamos su impacto depende de nosotros, quienes vivimos en sociedad. Para quienes nos formamos como sociólogos, es indispensable abordar el riesgo desde un análisis más profundo y crítico, pues, pues existimos en un mundo cada vez más especializado y atravesado por narrativas mediáticas que moldean percepciones y decisiones colectivas. Incorporar la reflexión del riesgo es entonces deseable y urgente en temas que complementen las complejas consecuencias a largo plazo que afectan a toda la sociedad.